cierto sentido, podemos decir que es el tema clave aquí. ¿Por qué? Pues porque ustedes están aquí preparándose precisamente para recibir un sacramento. En la Iglesia Católica, pues sabemos que los sacramentos son importantísimos en nuestra vida, pero no son un rito mágico ni nada automático. No es algo que uno va, lo recibe y ya, sino que requiere una preparación espiritual. Requiere que uno conozca qué es eso que va a recibir, ¿no? Por decir un ejemplo, yo soy sacerdote y eso es un sacramento también. Y para ser sacerdote tuve que prepararme durante muchísimos años de estudios, etcétera, para que después, al ser ordenado sacerdote, pues yo pueda vivir eso que me fue dado, esa realidad sobrenatural de Dios que me fue dada. No simplemente pues voy un día, me hacen sacerdote y ya está. Yo tengo que prepararme. Pues igual el matrimonio, al mismo nivel. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Muchas veces, si uno compra un aparato nuevo y no sabe utilizarlo, pues no comienza así nada más, sino que uno le dedica tiempo a leer, a preguntar a otras personas que saben, para saber exactamente qué es, cómo se usa este aparato. Bueno, pues con mucha mayor razón el sacramento del matrimonio. No caigamos en el error de pensar que ya sabemos lo que es el matrimonio, simplemente pues ya que me casen y escucho estas pláticas porque pues me piden hacerlo y se acabó. En realidad necesitamos enterarnos de cosas que están muy adentro de esta realidad, de este misterio que es el matrimonio. Cuenta una anécdota que el órgano de la Catedral de Londres pues se dejó de funcionar y empezaron a llamar a muchos técnicos, expertos mundiales, y iban allí, trataban de arreglarlo, pero no podían, no encontraban cuál era el defecto, no encontraban. Se cansaron ya y habían intentado todo. De repente llegó un anciano y dijo, pues me gustaría intentarlo a mí. Se lo permitieron porque ya no había otra opción. Entró a los mecanismos y a la media hora salió y dijo, ya está arreglado. Preguntaron, bueno, ¿y usted quién es? ¿Cómo ha sabido? ¿Cómo ha podido hacer esto? Y él respondió, en realidad yo soy quien fabriqué este órgano. Lo conozco a la perfección. Y esto ocurre con el matrimonio. Si queremos saber cómo vivir el matrimonio, hay que preguntarle al que lo inventó. ¿Y quién inventó el matrimonio? Pues ahora vamos a ver que el matrimonio es un proyecto y un invento, una fabricación original de Dios mismo. Y es el único que nos puede decir qué es el matrimonio. ¿Cuántas veces nosotros hemos aprendido lo que es el matrimonio desde la experiencia de nuestra propia familia, de nuestros propios padres, o de amigos, o de la televisión? Una serie de experiencias que muy probablemente no han reflejado cuál es la realidad profunda del matrimonio, es posible. Y nos podemos ir con el error de pensar que es así, esta realidad, y tratar de vivirla de esa manera. Sin embargo, la Biblia nos dice con claridad que Dios creó al hombre y a la mujer, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y dice, a su imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué significa esto? Que en realidad, si Dios es amor, nosotros decimos que Dios es amor, para el cristianismo está clarísima esa verdad que nos reveló Dios. Él al crear al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza y lo creó hombre y mujer, precisamente porque la realidad última de la vida del ser humano, la vocación primera del ser humano es amar. Y por eso creó al ser humano hombre y mujer. Ya está diseñado el ser humano para el matrimonio. Esta realidad, muy interesante, como Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, cuando pintó esa famosa imagen de la creación del hombre, ustedes recuerdan, está Dios con el dedo extendido, Adán también, están tocando, eso es muy famoso, ustedes lo conocen. Pero detrás de Dios hay una imagen, como que Dios no aparece solo, sino que está envuelto en un manto con muchas cosas, pero aparece también detrás de Dios una mujer y un niño. ¿Qué significa eso? Lo que está queriendo expresar Miguel Ángel es que Dios, al crear a Adán, ya en su mente estaba el proyecto completo. Y toca a Adán y lo crea, pero en la mente el proyecto entero es también Eva,
y la descendencia. Es decir, que la Biblia nos está haciendo ver esa realidad profunda. El ser humano fue creado para el amor y para la familia. Si ustedes ven en la Biblia, cuando se va leyendo el Génesis, dice que Dios creó tal cosa y vio que era bueno. Y creó tal y vio que era bueno. Y vio que era bueno, la creación es buena. Y de repente dice que vio al hombre y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que Dios en su proyecto inventó al ser humano para formar una comunidad de vida y de amor. Los seres humanos estamos creados para una comunidad de vida y de amor. Por tanto, no es casualidad que los hombres pues tengan esa tendencia a crear una familia. Eso viene de fábrica, por decir así. Pero este proyecto no es simplemente decir, pues para que estés más cómodo, pues para ayudarse unos a otros nada más. Es una realidad profunda. Y vemos cómo en la misma Biblia, ustedes, si ven el Antiguo Testamento, uno puede hasta escandalizarse de ver que era lo más normal del mundo que los hombres vivieran pues la poligamia, el adulterio y otras muchas realidades como el divorcio, el repudio le llaman allí. Es decir, un hombre tenía todo el derecho de que si un día no le agradaba a su mujer, la dejaba, la repudiaba, se buscaba otra. Y así vemos cómo aparecen estas realidades en el Antiguo Testamento, pero Dios, vamos viendo en los libros de los profetas, cómo Dios siempre habla a su pueblo como a una esposa. Y le dice siempre al pueblo de Israel que Él va a ser fiel a su alianza. Que aunque ella, su esposa, que es la humanidad, le ha sido infiel por el pecado, incluso habla y le dice, te has prostituido por serme infiel, por pecar, por olvidarte de mí. Pues a pesar de eso, yo voy a ser fiel. Y estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de llevar a término nuestro amor. Y entonces vamos viendo páginas y páginas en que Dios dice, no me importa tu infidelidad, yo te voy a amar. Y te voy a amar tanto que no vas a poder dejar de amarme. Y entonces esto llega hasta el extremo de la cruz de Cristo, que es precisamente esto. Dios que se entrega a la muerte delante de nosotros para mostrarnos que Él no está jugando con el amor. Y se deja matar por nosotros, con tal de demostrarnos hasta dónde es capaz de soportar, con tal de ganarse nuestro amor. Entonces, mostrándonos esto, en realidad lo que está haciendo es mostrarnos lo que es el matrimonio. Esa relación que Él tiene con su pueblo y con la humanidad, esa relación de amor fiel. Por un lado hay una infidelidad, la nuestra, pero por el otro lado, al lado de Dios, hay fidelidad total. Y Dios es fiel hasta el punto de que no abandona a su pueblo y dice, me busco otro. No. Dios dice, tú eres mía para siempre, le dice a su pueblo. Y esto es lo que está viviendo la iglesia constantemente, y esto es la realidad del matrimonio. Por tanto, de esto estamos hablando. Sin embargo, vemos, como acabamos de decir, que por el pecado original, pero nuestro pecado, todos nosotros que somos pecadores, en la medida en que nos alejamos de Dios, la mente nuestra se ofusca. Y al ofuscarse nuestra mente, vamos perdiendo de vista cuál es el plan de Dios. Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida. Dios tiene un plan altísimo para lo que es el matrimonio, y sin embargo, nosotros hemos convertido el matrimonio muchas veces, y que es cada vez más frecuente, en algo de risa, en algo barato. Y lo hemos llenado la realidad de la familia, ¿de qué? De divorcios, adulterios, infidelidades, abortos, anticoncepción, y pues hemos hecho una caricatura de algo sublime. Entonces nosotros aquí lo que queremos ver es cuál es esa realidad. ¿Es solamente dos personas que se aman y dicen, bueno, pues queremos vivir juntos?
nos ponemos de acuerdo, hay un rito tradicional en la iglesia, te viste la mujer de blanco, el hombre de negro, y bueno, cumplen un requisito y dicen abiertamente que se quieren mucho. ¿Es eso el matrimonio nada más? ¿O es algo mucho más profundo? Algo que viene de Dios, un invento de Dios para tocar nuestra existencia hasta el final. Pues más bien es lo segundo. Y entonces eso es lo que ahora queremos ver. ¿Por qué no da igual que dos personas vivan juntos, sin casarse? Si se aman y que se digan todos los días, te amo y seré tuyo para siempre, etcétera, etcétera, ¿no? En las parejas que viven sin casarse, pues lo hacen, ¿no? Viven juntos y se quieren y se dicen que se aman y se dicen que nunca se van a abandonar, aunque en cualquier momento podrían hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ustedes han optado por el matrimonio? ¿Realmente es una cuestión simplemente social? Hay una diferencia enorme. Y es que ustedes están optando no por decirle a alguien todos los días te quiero. En realidad en una unión libre, lo que está diciendo una persona a la otra al no querer casarse es decirle, ¿sabes qué? Hoy me gustas, hoy te quiero y hasta el día de hoy estoy muy feliz contigo. Eso es algo bueno, ¿no? Pero no es lo mejor. Ustedes lo que quieren decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Hoy te quiero y he visto que eres la mujer de mi vida y quiero que esto sea para siempre y quiero envejecer contigo y quiero formar contigo una comunidad de vida y de amor que dure hasta la muerte. Y por eso me obligo públicamente y te lo prometo públicamente, te lo prometo a ti, se lo prometo a Dios, y esto lo hago delante de toda la sociedad, delante de mi familia, delante de todos, porque quiero que todos sepan que incluso cuando nos cueste, porque va a haber un día en que nos va, o muchos días en que nos va a costar, y mucho, incluso ese momento lo quiero superar contigo. Eso es lo que ustedes van a estar diciendo delante del altar. Y esa promesa no es solamente un buen propósito personal, sino que viene de un invento de Dios y que Dios lo quiere bendecir y lo quiere transformar en vida divina, lo quiere transformar en algo divino. Ese es el proyecto de Dios para lo que ustedes van a formar ahora, que es una familia. Y por tanto, esta es la realidad profunda que hay detrás de lo que ustedes van a hacer. Y en ese sentido, ustedes tienen que ser muy conscientes de que lo que están haciendo, sí, es un buen propósito, pero es algo que difícilmente o casi imposible que ustedes puedan llevarlo a término sin la ayuda de Dios. Quien piense que es capaz por sus propias fuerzas de ser fiel siempre, de aguantar las dificultades siempre, solo por propia voluntad, se equivoca mucho. Es un reto grande, difícil. Ustedes están comprometiendo algo muy duro, pero no es que aquí yo les quiera asustar, sino que quiero poner los términos como son. Algo que es imposible para el hombre, pero perfectamente posible para Dios. Y por tanto, al casarse delante de Dios, están pidiéndole su ayuda en ese momento y se están comprometiendo a vivir un matrimonio según Dios. Estoy seguro que aquí, entre ustedes que me escuchan, pues habrá que quienes van a misa y tienen a Dios como una parte importante de su vida, pero estoy seguro que también hay otros en quienes Dios, pues para quienes Dios pues no juega un papel muy protagónico, quizá ninguno en su vida. Y quizá escuchan esto con escepticismo. De acuerdo, yo lo comprendo perfectamente. Si uno no lo ha aprendido, por ejemplo, de la propia familia, difícilmente puede llegar de un momento a otro. Pero les reto a que lo consideren como algo que necesitan en su vida. Una necesidad. Porque sin la ayuda de Dios, repito, yo no sé quién es capaz de vivir tantos años con otro ser humano.
ambos, marido y mujer, tendrán defectos. Y eso lo sabemos ya. Y en la medida en que pasen los años se notarán aún más defectos que ustedes no han encontrado ahora. ¿Y qué? ¿Esto es para asustar? No. Con ese realismo tenemos que ver que el amor tiene que venir de otra fuente. Y la fuente es Dios. Tu esposa, tu esposo, que ahora es tu novio, tu novio, son la vocación de tu vida. Tú naciste para hacer feliz a esa persona. Y ella nació para hacerte feliz a ti. Y si ella no cumple, o si él no cumple esto, aún así, tú te estás comprometiendo a amar. Aún así. Qué duro. Qué duro. Como lo que acabamos de decir de Dios, que dice a su pueblo, pues aunque tú no me ames, aunque tú me traiciones, yo te seguiré amando. Y voy a dominarte con amor. Y voy a superar tu infidelidad y tu desamor con amor, hasta la muerte. Eso es lo que ustedes están prometiendo. Eso que parece tan irreal, es real para Dios, para la gracia. Pues esto, que es la realidad del matrimonio y de la familia, tiene unas características muy importantes, dos finalidades. La unión entre el marido y la mujer, por tanto el amor entre los dos, que es lo que más hemos hablado ahora, y también colaborar con Dios en la obra de la creación, y por tanto los hijos. Es parte esencial del matrimonio. Ahora hablaremos de esto. Esas dos finalidades siempre van juntas y no se pueden excluir. Nadie, por ejemplo, hablando de la segunda, de los hijos, nadie puede casarse delante de Dios si excluye totalmente el llegar a tener hijos. Distinto es que alguien no pueda, si es sincero y lo dice, bueno, pues no, ahí no pasa nada. Pero si alguien dice, yo no quiero tener hijos, pues no se case, porque no es válido ese matrimonio delante de Dios, no existe ese matrimonio. En ese sentido vamos a hablar de las tres características de un matrimonio cristiano, del matrimonio que ustedes van a realizar. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Y ahora vamos a explicar qué son. La unidad, pues es bastante sencillo. Dios nos ha revelado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y por tanto ustedes en este momento van, en el matrimonio, van a optar por una persona y van a renunciar a todas las demás. A todas las demás del mundo. Y de manera radical. Es una persona. Y nadie se haga la idea de pensar por el enamoramiento que es perfecta. Nunca me va a faltar nada. No, claro que le faltan cosas a tu cónyuge. Y vas a notarlo, seguro. Vas a notarlo. Te va a costar en algún momento también, pero el verdadero amor no ve a las pequeñeces. Y tú vas a tomar ya un compromiso para toda la vida de renuncia de todas las demás personas. ¿Cuántas veces se escucha? Es que sabes que ya no me haces feliz y por tanto pues yo me voy a buscar a otra persona. Perdona, eso lo puede sentir cualquiera. Lo puede sentir cualquiera. Yo que soy sacerdote, puede llegar un día que digo, es que no me siento realizado como sacerdote. Pero yo estoy convencido de que Dios me llamó a esto. Y sé que eso va a pasar de largo. Y yo tengo que aguantar si un día no me sienta bien un estilo de vida. Pues lo mismo en el matrimonio y mucho más. Pero tiene que estar enraizado en la fe. Yo estoy convencido que esta es la persona que yo me he tomado mi tiempo de reflexión y me he casado conscientemente. Yo estoy convencido de que es la persona, la mujer o el hombre de mi vida, que no lo inventé yo, que lo inventó Dios para mí. Esa certeza me hace ser fiel. Incluso durante el tiempo, que puede ser breve o largo, en que me sea costoso el matrimonio. Pero yo estoy convencido de que fuera del matrimonio no voy a encontrar felicidad. Voy a encontrar algo de placer, seguro. Pero de felicidad real, no. Fuera del matrimonio, no. No existe. Por tanto, unidad. Segundo, indisolubilidad. Es indisoluble el matrimonio. El matrimonio verdadero entre un hombre y una mujer no se puede deshacer, sino solo con la muerte de uno de los dos.
Por tanto, es para siempre. Y uno ya tiene que saber, por más que uno diga, bueno, es que eso lo dicen los creyentes, pero en la práctica existe el divorcio y ya está. Mira, nosotros ahora que funciona bien la cosa nos casamos, pero sabemos que si en unos años pues no, o el día que yo me canse, muchas gracias, un gusto conocerte y me divorcio. No. Nunca encontraremos la felicidad de esta manera. La felicidad real. No está en el proyecto de Dios. Y tan es así que incluso en el Evangelio, quizá ustedes recuerden, que los fariseos llegaron con Jesús y le preguntaron precisamente cuál era su enseñanza sobre este tema. Y le preguntaron, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Ellos sabían que Jesús eso no lo permitía. En cambio, la ley antigua de los judíos sí lo permitía. Y entonces le preguntaron en público, ¿por qué? Porque querían dejarlo en ridículo. Porque sabían que esa doctrina de Jesús era y sigue siendo impopular. Sigue siendo vista como imposible, como ridícula. Y entonces, los fariseos se lo preguntan en público, para dejarlo mal en público. Y Jesús responde que efectivamente lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y esa ha sido la doctrina de la iglesia. Vemos otro pasaje de la Biblia también muy claro. San Juan el Bautista, que fue asesinado, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque él se dedicó mucho tiempo a decir al rey Herodes que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano, que él no podía, que eso era adulterio, no podía romper un matrimonio real, es sagrado, y le costó la cabeza. Pero de estas maneras la Biblia nos enseña con fuerza que estamos hablando de un vínculo sagrado, indisoluble. Y esto es duro, pero es el único camino para afirmar la dignidad de la otra persona. O sea, si yo no soy capaz de decirle a mi mujer o a mi marido, realmente me he casado contigo y tú vales la pena de tal modo y en tal nivel que yo te prometo que mientras tú vivas, eso también es claro, mientras tú vivas yo no voy a tener otra mujer y no puedo, porque tenemos un vínculo real. Y no puedo. Suena duro, pero es que es una persona que es así y me hace infeliz y además resultó que no era lo que yo pensaba y etcétera. Pues a lo mucho la iglesia permite la separación en casos muy graves, pero el vínculo está. El vínculo está. Algunos de ustedes habrán escuchado que existen las declaraciones de nulidad matrimonial por parte de la iglesia. Simplemente explico para que sepan qué es, obviamente no es el caso de pensar en esto de ninguna manera, pero sí tener muy claro qué significa. La declaración de nulidad matrimonial en la iglesia no es un divorcio católico. Entonces, ¿qué es? Simplemente la iglesia está declarando que por algún motivo de fondo que se haya podido comprobar, la iglesia confirma o declara que esas dos personas, el día de la boda, salieron de la iglesia tan solteras como entraron. Es decir, que entraron a la iglesia, dijeron en público que se querían casar, etcétera, etcétera, pero o porque uno de los dos no quería tener hijos, o uno de los dos no era libre, o uno de los dos no era apto para ello, y se comprueba de alguna manera con testigos, con todo un proceso bastante largo, se comprueba que efectivamente ese matrimonio, al que insistió mucha gente, nunca existió delante de Dios. Fue un error. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la declaración de nulidad. No es que se anula el matrimonio que hubo, simplemente nunca hubo, y se declara que nunca existió. ¿De acuerdo? Eso para que uno no vaya a pensar de que, bueno, algunos sí, otros no. No. El divorcio no existe para Dios. Y entonces es algo a tomarnos muy en serio. Y por eso, cuando uno se casa dice, yo te tomo por esposa y estaré contigo en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y también el día en que yo sienta que me falta el amor sensible, porque el amor pues no es sexo en el fondo. No siempre va a estar. Pero claro, si uno ha vivido siempre
pues buscando sus propios gustos, el propio placer, etcétera, pues y en realidad lo que está buscando es en el cónyuge algo que me satisface, pues un día está claro que eso no va a durar. Porque el día en que no le satisfaga, buscará otra satisfacción, otra persona que le satisfaga. Y así vemos personas que llevan 2, 3 matrimonios, ¿no? Es así. Entonces plantearnos realmente una pregunta muy dura, si ustedes quieren, pero muy sabia, decirme, ¿y si mi cónyuge quedara paralítico? ¿Yo seguiría cuidándolo hasta el último de sus días? Pregúntatelo. La respuesta es no. Piénsatelo más veces, eso de casar. Es algo muy serio delante de Dios y delante de la sociedad, delante de la iglesia y sobre todo delante de la otra persona. Porque cada uno de ustedes vale todo, lo vale todo, es infinito, cada ser humano es infinito. Y simplemente hay otra persona, tu novio, tu novia, que en el matrimonio te va a decir, tú tienes un valor infinito y yo por eso renuncio a todo para dedicarme a ti. Eso es el matrimonio. Entonces hemos dicho unidad, indisolubilidad, que está son muy parecidos, están muy unidos. Y tercero, apertura a la fecundidad, ya lo hemos mencionado antes, es decir, no excluir el tener hijos, sino hacer parte de la vida matrimonial también, el tener los hijos que Dios quiera, evidentemente de manera inteligente, etcétera. Ya han hablado seguramente sobre esto en otros de los espacios, pero aquí lo importante es tener claro que los hijos no son un adorno, ni mucho menos un derecho o una complacencia de los adultos o de los padres. Tener hijos, en primer lugar, el hijo o la hija, cada uno de ellos, es la encarnación del amor entre los esposos. Es un matrimonio encarnado. Es la síntesis del padre y la madre juntos, del nosotros que van a formar el día del matrimonio. Ese nosotros con letras mayúsculas que ustedes van a hacer, eso hecho ser humano, esos son los hijos. Y por tanto, un matrimonio sin hijos, pues no es del todo matrimonio, excluyendo evidentemente cuando no es posible tenerlos, que es algo que es un dolor fuerte para muchos matrimonios. Es otro tema que ahora no voy a tocar, pero realmente es algo esencial al matrimonio. Por otra parte, tener hijos es no, como decía, una complacencia, sino una misión. Los hijos no pertenecen a sus padres, y eso nunca lo olviden. Cada ser humano, pequeño o grande, pertenece únicamente a Dios. Y ustedes solamente van a ser embajadores de Dios ante sus hijos, representantes de Dios ante sus hijos. Y de hecho, esto es así, está comprobadísimo, que una persona que tiene una imagen negativa de Dios normalmente es porque ha tenido unos padres autoritarios o en general unos malos padres. Porque los padres reflejan lo que es Dios. La imagen de paternidad que tenemos la recibimos de Dios, de la familia, y la proyectamos en Dios. Y por tanto, nadie puede rezar Padre Nuestro con amor cuando la imagen de sus propios padres es negativa. Y ustedes, por tanto, van a colaborar con Dios en la obra de no solamente darles la vida a esos niños, sino en la educación de esos niños. Y por tanto, al educarlos, ustedes están cumpliendo un encargo de Dios y una responsabilidad de la cual tendrán que rendir cuentas a Dios. Porque es otro ser humano que también tiene un valor infinito y que les ha sido encomendado a ustedes, a sus manos, para cumplir esta misión. Por tanto, estas son las características del matrimonio. Dios tiene el objetivo de que cada ser humano viva no aislado buscando sus propias satisfacciones, sino que viva para los demás. Y eso se cumple especialmente, sí, en la sociedad, en otras muchas
a muchos niveles, pero especialmente en el matrimonio, en la familia. La familia es el lugar donde un grupo de personas están tan unidas, que intercambian afecto, pero no solamente porque tienen agrado el uno por el otro, sino porque tienen un valor absoluto el uno para el otro. En la familia, cada ser humano se siente apreciado, siente que no tiene que ganarse el aprecio de los otros, sino que por ser quien es, ya es apreciado. Y por tanto, quien tiene eso, quien tiene una familia que ama, un núcleo de amor real, tiene una salud psicológica sin duda, y tiene la felicidad, tiene una tranquilidad de fondo. Es un don de Dios. Ojalá que ustedes, ahora que van a formar una familia, realmente aprendan a cortar con cualquier prejuicio, a cortar con cualquier límite de su familia de proveniencia, y a realmente recomenzar desde el plan de Dios y teniendo como hoja de ruta, como mapa a seguir el plan de Dios sobre el matrimonio, que es posible con la gracia de Dios. Y en ese sentido, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes como novios oran juntos? ¿Son capaces de hablar con Dios juntos? Porque, en definitiva, la familia que ora unida, permanece unida. La familia que ora unida, permanece unida. Eso es algo, es así, es clarísimo que es así. ¿Son capaces realmente? ¿O hay un prejuicio, una vergüenza? Puede haberlo. ¿Serían capaces de superar esto con tal de enriquecer su matrimonio y su familia y después a sus hijos? Entonces todas estas cosas se las tienen que plantear, para saber, en definitiva, si quieren un matrimonio según Dios o según los hombres. ¿Cuál es el matrimonio según los hombres? Eso lo encuentran en cualquier lugar. Un matrimonio que dura mientras dura el afecto sensible, el placer, etc. Y el día que no, se rompe. Qué duro es cuando se rompe un matrimonio. Después de haber unido tan estrechamente las almas de tantas personas, incluso de los hijos, de repente romper esto, y por tanto romper el corazón, pero romper la psicología de otras personas. Se están metiendo ustedes en un terreno sagrado, que es el terreno de Dios, pero que también es el terreno del corazón de tu cónyuge, de tus hijos, tus futuros hijos. Es un terreno sagrado. No dependes, ya no es tomar decisiones según lo que a ti te gusta, según lo que a ti te parece. Estás metiendo ya en un terreno en el cual, si eso se rompe, vas a romper el corazón, la mente de otras personas y de ti mismo. Tómatelo muy en serio. Es un camino a la felicidad más alta. No lo conviertas en un camino a la infelicidad más profunda. Por tanto, tomémonos muy en serio el matrimonio. Oremos mucho como preparación al matrimonio para que lleguemos realmente a experimentar el proyecto de Dios. Repito, preguntémosle a Dios cuál es su voluntad sobre el matrimonio. ¿Cuántas personas, volviendo a la anécdota del inicio, de quién fabricó el órgano? Pues, ¿quién fabricó el matrimonio? ¿Cuántas personas recurren para saber cómo vivir su matrimonio, su familia, la educación de los hijos, su sexualidad, todo esto? Recurren a las revistas, ¿no? Y el último psicólogo de moda o el último columnista de la revista pues da sus opiniones y dicen cosas absurdas, y uno va experimentando y va buscando respuestas allí, y de que pues no pasa nada, tú tienes derecho a ser feliz, divórciate, tú tienes derecho a ser feliz, así que haz valer tu autoridad en la casa, no te dejes dominar por el otro. Y una lógica, perdón que lo diga, aunque suene fuerte, satánica, en la cual pues uno empieza a pensar, pues sí, es verdad, si yo, ¿por qué me permito que pase esto? No, yo tengo mis derechos y tal, y uno empieza a vivir ya no en matrimonio, sino en un conjunto de células egoístas donde cada quien reclama sus propios derechos y al final un pequeño infierno o un gran infierno.
en una casa. Cuando en realidad lo que estamos llamados es a formar un hogar donde todos los amamos y renunciamos a nosotros mismos en favor de los demás. Ese es el verdadero amor. Cuando todos los que viven en el mismo hogar renuncian a sus propios gustos, a sus propias opiniones, etcétera, por la felicidad de los otros. Y entonces ya no es un infierno en la tierra, sino el cielo mismo adelantado en esta tierra. Ese es el proyecto de Dios para la familia, ese es el proyecto de Dios para tu vida, para la vida de tu matrimonio. Estás comenzando, comienza con el pie derecho. Tómatelo en serio y permite que Dios sea el que guíe tu matrimonio. Que Dios les bendiga.